Hola, en el video de hoy vengo a mostrarte qué tan bueno es el rendimiento de PUBG en el celular Redmi Note 9S. Por cierto, el video está seccionado en partes para que te desplaces más fácilmente. Bien, mientras te muestro el tiempo que tarda en iniciar, te comento algunos datos. Este es un celular que fue lanzado en abril de 2020 y aunque ya tiene un año, sigue manteniéndose fresco en actualizaciones. Viene en versiones de 4 GB en memoria RAM y 64 en almacenamiento o 6 GB en memoria RAM y 128 en almacenamiento, que es el que estoy utilizando en este video. Cuenta con el procesador Snapdragon 720G, construido en 8 nanómetros. Como puedes ver, tardó solamente 25 segundos en iniciar, un tiempo realmente bueno, tanto que no me dejó completar las especificaciones, pero como siempre en la caja de la descripción te dejo todo completo. Continuando, ahora pasaremos a los ajustes gráficos. Antes, recordemos que cuenta con el procesador Snapdragon 720G, construido en 8 nanómetros, y con la GPU Adreno 618. Y si bien no es el mejor procesador, ya que este es el Snapdragon 888, aún así se encuentra en un puesto bastante decente. Así que ya veremos qué es lo que puede hacer con los gráficos. De primeras nos aparecen varias opciones, siendo la máxima ultra alta definición, pero esto en realidad es un engaño, ya que el máximo que nos deja poner este celular es HD. Y tal vez pienses que tengo que bajar los cuadros por segundo, pero ni poniendo la tasa de cuadros por segundo en bajo nos deja subir más allá de HD en calidad gráfica. Por cierto, en cuadros por segundo nos deja ponerlo alto, aunque este celular solo cuenta con una frecuencia de refresco de 60 Hz, por lo que solo verás un máximo de 60 cuadros por segundo. Continuando, debajo tenemos algunos filtros para poner el juego, y justo debajo tenemos otras opciones como el anti-aliasing, el cual activaremos, luego un modo daltónico, la opción de sombra que también activaremos y el brillo. De primeras, en los ajustes gráficos es un poco decepcionante, ya que lo máximo en calidad gráfica es HD. Si bien cuenta con la GPU Adreno 618, al parecer PUBG es un juego al cual le cuesta llevarlo con gráficos altos. Bueno, más bien no deja activar calidad gráfica de alta definición. Ahora, mientras busca partida y te muestro los gráficos de la prepartida, te cuento acerca del precio de este celular. Y es que la versión más barata, de 4 GB en memoria RAM y 64 en almacenamiento, tiene un precio de $236 o 4.700 pesos mexicanos. O bien puedes encontrar ofertas como la de este celular, que por 6 GB en memoria RAM y 128 en almacenamiento tenía un precio de $176 o 3.600 pesos mexicanos. Al principio creí que era una estafa o se trataba de un clon. Ahora tal vez pienses que esa es la razón por la cual PUBG no dejó poner los gráficos más altos. Pero te cuento que ya he estado probando este celular con otros juegos y su rendimiento es bastante excelente. Además, también le he hecho varios benchmarks de puntaje para ver sus resultados y efectivamente son bastante buenos. De hecho, aquí te dejo una pestaña para que puedas ver el resultado de sus puntajes y puedas compararlo con otros celulares. Lo que trato de decirte es que este celular definitivamente no se trata de un clon, y el resultado que estás viendo será muy posiblemente el resultado que tú obtengas si compras este celular pero nuevo. Como pudiste ver, la calidad gráfica no es su punto fuerte, pero ahora procederé a callarme para que veas qué tan buena es la fluidez. Te comento que de momento no he sentido ningún tirón. Ahora, ya he jugado varias partidas y en ninguna me ha dado un tirón considerable. Aunque la verdad ya lo esperaba, porque la calidad gráfica no es bastante demandante. Ahora me gustaría dejarte con lo mejor que pude hacer en esta partida.
En conclusión, pero antes, como pequeño resumen, Redmi Note 9S, un celular que actualmente ronda los $250 o 5.000 pesos mexicanos, y viene con el procesador Snapdragon 720G con la GPU Adreno 618, que en PUBG la máxima calidad gráfica que permite es HD, mientras que en cuadros por segundo nos permite ponerlos altos, aunque este celular solo cuenta con una frecuencia de refresco de 60 Hz, por lo que solo veremos 60 cuadros por segundo. Así que en conclusión, otra vez, si tú buscabas este celular solamente para jugar PUBG, yo no te lo recomendaría, ya que como viste, sus ajustes gráficos no son muy buenos. La fluidez, la verdad, sí que lo es. Le daría un 9 de 10, porque tampoco es lo mejor que haya visto. Esto también por su frecuencia de refresco, ya que sus 60 Hz se están quedando un poco atrás, y cada vez hay más celulares que superan esta cifra, y a un precio bastante razonable. Pero bueno, esto es solamente hablando del juego de PUBG, porque en general este celular sigue siendo bastante bueno, pero solo si lo encuentras por precios que rondan los $200, porque igualmente si lo encuentras por su precio original que ronda los $250, hay más opciones baratas y un poco mejores que este celular. El fuerte de este celular es que como ya tiene un tiempo en el mercado, está mejor optimizado. Y uno de sus puntos fuertes es su batería, ya que te muestro en pantalla que yo inicié a hacer un montón de pruebas justo a las 5 de la tarde, con un 100% de la batería. Jugué a varios juegos e hice los benchmarks, y terminé todo justo casi a la medianoche, con el 9% de la batería, por lo que con sus 5020 mAh en batería da justo para 7 horas de uso intenso. Ahora, mientras que en la carga cuenta con carga rápida de 18 watts, y te muestro de nuevo que lo puse a cargar justo a la medianoche, con todavía el 9% de la batería, y media hora después ya tenía el 33% de la batería, demostrando así que tiene una gran autonomía. Y pues bien, esto sería todo el video. Si tienes alguna duda sobre este celular, puedes ponerla en los comentarios, que yo con gusto te responderé. Esto ha sido todo, puedes dar like o suscribirte. Muchas gracias por ver. Adiós.